Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 29 de septiembre de 2014. Expediente 3020-2014. Apelación interpuesta por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral para el gobierno regional de Pasco. Por el partido político Fuerza Popular concurre el abogado Luis Alberto Mejía Leca. Tiene la palabra letrado Mejía Leca. Señor presidente, señores miembros del Pleno, muy buenos días. Mediante el presente, lo que quiero solicitar es que la resolución venida en grado, la número 012-2014, emitida por el Jurado Electoral de Pasco, sea revocada en la medida que no se ajusta a la realidad de los hechos. Señor presidente, mi defensa la voy a versar en 3 puntos. 1. El primer punto, respecto de la resolución. La resolución, en sus considerandos, parte de una denuncia. Es decir, estamos ampliando el periodo de tacha, lo cual, de acuerdo a ley, el periodo de tacha precluyó para nuestra agrupación política el día 27 de julio. Un segundo punto, la notificación. La notificación, señor presidente, conforme usted podrá advertirlo, fue notificada a la señora o una señorita Flor Falcón Espinosa, la misma que no tiene ni filiación ni es conocida de nosotros, allá en el Jurado Electoral de Pasco. El tercer punto, señor presidente, vamos a hablar de los hechos. Al señor Teodulo Quispe Huertas se lo excluye. ¿Por qué? Porque el señor en su declaración jurada de vida, en el rubro de lo que es información de ingresos, bienes y inmuebles, el señor ha sido muy transparente, ha querido declarar todo lo que tiene. Entonces, en este sentido, el jurado dice, o hacen una denuncia sobre un inmueble que supuestamente no es del señor, y también de unos denuncios mineros que tampoco son del señor. Señor presidente, en la apelación hemos adjuntado el contrato de anticipo de legítima que hace la mamá del candidato al señor Teodulo Quispe respecto del inmueble con número de partida PI 3006678, lo cual está acreditado. Ahora, respecto de los denuncios mineros, sí, señor presidente, acá sí hay un pequeño error que a través de usted pedimos que se haga la notación marginal, donde en un inicio se consignó 16, cuando ahí fue un error, debió ser 6. Parece que el personal técnico no ha tenido la diligencia que se debía para estos casos, y como son 6 denuncios, los números de denuncios están precisados ahí, señor presidente. Señor presidente, la información brindada por nuestro candidato guarda relación con los hechos fácticos en la realidad. El candidato nunca ha declarado información falsa. Es más, el Jurado Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada... Breve, doctor Mejía, breve, estamos ya a puertas del proceso, queremos Sí. decir hoy día todos los... Señor presidente, en reiterada jurisprudencia usted ya se han pronunciado en su pleno que se haga la notación marginal al respecto. Señor, por estos considerandos, pido a usted de que se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada nuestra petición y se reincorpore al candidato Teodulo Quispe como candidato a la presidencia regional de Pasco por el partido político Fuerza Popular. Bien, al voto. Expediente 3058-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Regional Somos Independientes respecto al proceso electoral para el gobierno regional de Moquegua. El movimiento apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3054-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Acción Popular respecto al proceso electoral para el gobierno regional de Puno. El partido apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3044-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Regional Fuerza Amazonense respecto al proceso electoral para el Gobierno Regional de Amazonas. El Movimiento Regional Fuerza Amazonense no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3019-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Perú Posible respecto al proceso electoral regional de Ancash. El Partido Político Perú Posible no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3021-2014, recurso de apelación interpuesto o recursos de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Regional Puro Ancash respecto al proceso electoral para el Gobierno Regional de Ancash. Por el Movimiento Independiente Regional Puro Ancash concurre el abogado Roque Augusto Bravo Basaldúa. Letrado Bravo, tiene el uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, primero, señor presidente, una precisión.
En este expediente hay dos apelaciones independientes. Yo vengo por el candidato Marco Antonio Acosta Ashtu, candidato a la Consejería Regional de Carhuaz, titular. Lo escuchamos. Este es un caso de rechazo de inscripción por motivo de residencia. En este punto vale la pena citar decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tanto del año 2010, la 2246, 2277, 2418, y de este año, la 2186 y sobre todo la 1386, donde establece que el fin de las normas vinculadas a residencia para el caso de gobiernos regionales se encuentra en acreditar el arraigo con el lugar para el que se postula. Incluso un miembro del Pleno, el doctor Rodríguez Vélez, ha establecido la conveniencia de evaluar la eliminación del requisito de domicilio y residencia. Consideramos que se encuentra acreditada la residencia y arraigo en este caso por los siguientes elementos. El candidato, si bien es cierto, domicilia en Lima, ha domiciliado en Lima y recientemente ha cambiado su domicilio a Carhuaz, tiene un vínculo permanente con la región porque su familia, sus padres, sus hermanos, son naturales de ese lugar y residen ahí. Además, ha emprendido con ellos hace más de 4 años una empresa de comercialización de helados con sus padres y sus hermanos y ha formalizado, en el momento, febrero del año pasado, ha formalizado esta actividad constituyendo una sociedad anónima cerrada. Se han anexado documentos adicionales preexistentes vinculados a la actividad económica que ha generado que este candidato tenga una residencia en Carhuaz. Y solicitamos que esto se evalúe por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, solicitando que se declare fundada la apelación, se revoque la decisión del Jurado Electoral Especial de Huaraz y se ordene la inscripción del candidato. Muchas gracias. Bien, al voto. Expediente 3046-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Aprista Peruano respecto al proceso electoral regional de Ayacucho. El Partido Aprista Peruano no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2860-2014, recurso de apelación interpuesto por el Frente Regional de Cajamarca respecto al proceso electoral municipal en el distrito de Santo Tomás. Por el Frente Regional de Cajamarca concurre el abogado Marcelo Vega Fuentes. Letrado Vega Fuentes, lo escuchamos. Señor presidente, con la aclaración del caso, mi nombre es Marcelo Mego, no Mego. Vega. Correcto, Mego. Letrado Mego Fuentes. Así ¿Fuentes es, o Puentes? Mego Fuentes. Bien, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Correcto. Señor presidente, señores miembros del Pleno, como siempre, con el más debido respeto nos presentamos ante vuestro despacho por lo siguiente. Señor presidente del jurado, mediante resolución número 306-2005 se estableció que cuando se advierta vulneración al debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, la parte puede, a través de la interposición de recurso extraordinario, solicitar una revisión. En ese sentido, señor presidente, hemos considerado pertinente que la resolución venida en grado, la resolución número 2732 del año 2014-JNE, no ha cumplido con estos presupuestos y por ese motivo, señor magistrado, vamos a sustentar lo siguiente. Mediante resolución 005-2014, el jurado electoral de Cutervo resuelve excluir al candidato, al señor Walter, por el tan solo hecho de no haber solicitado licencia sin goce de dietas, porque actualmente ostenta el cargo de regidor en la provincia de Cutervo. Esa resolución es avalada por vuestro despacho sin haber verificado y observado el procedimiento establecido en la ley 2744, que establece cuáles son los mecanismos que se deben seguir en todo proceso administrativo. Señor presidente, si nosotros revisamos la resolución 005 y nos remitimos a lo establecido en el artículo 10.2 de la ley 2744, establece que cuando se decrete la nulidad de una resolución, esta debe ser decretada por la autoridad superior a la que dictó el acto. La resolución 005 decreta la nulidad de oficio de la resolución 003, es decir, de la resolución de la inscripción de la lista.
Consecuentemente, ahí existe una vulneración al debido proceso y al principio de legalidad, toda vez de que esta resolución debió ser declarada nula por el Jurado Nacional de Elecciones y no por el mismo Jurado Electoral Especial. Segundo, el artículo 14.2.5 establece, o el artículo 10, perdón, establece cuáles son las causales de nulidad por las que una resolución puede ser declarada. En el caso que nos ocupa, señor presidente, no se trata de una causal de nulidad el no haber solicitado la licencia sin goce de dieta, porque si nosotros nos remitimos al Decreto Supremo 005-90, a su reglamento, perdón, y nos remitimos a la Ley Marco del Empleo Público, encontraremos que el regidor no es servidor ni funcionario, y no existe en ningún texto legal la licencia sin goce de dieta como el jurado electoral lo ha precisado. No existe. Lo que existe en este reglamento y en la ley es la licencia sin goce de haber y se exige para los funcionarios y servidores. Si nos remitimos a la ley de elecciones municipales específicamente, encontramos que mi patrocinado no se encuentra dentro de este texto de obligación para solicitar la licencia sin goce de haber, pese a que lo ha solicitado y lo ha presentado en su recurso de apelación y no ha sido valorado oportunamente porque no dice expresamente licencia sin goce de dietas. Suena extraño, señor presidente, de que el Jurado Nacional de Elecciones no haya evaluado y verificado que ese pedido no existe legalmente. No existe, porque la dieta no es una remuneración. Si nos remitimos al Sistema Único de Remuneraciones, podemos observar de manera expresa que el regidor no recibe una remuneración, sino una dieta. Y que la no concurrencia a una sesión ordinaria o extraordinaria da lugar a su vacancia o su posterior retiro del Consejo Municipal. Consecuentemente, señor magistrado, no estaba en la obligación de solicitarlo, porque el artículo 8º de la Ley de Elecciones Municipales establece quiénes se encuentran obligados a solicitarlos. Establece los ministros, miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema, el Consejo Nacional de la Magistratura y dice los servidores y funcionarios que trabajan para la administración pública. Si ello es así, el regidor no es un funcionario y servidor. Por tales consideraciones, señor presidente, solicito que la resolución número 2732-2014 sea mediante un reexamen se declare nula y fundado el recurso de apelación y consecuentemente se permita al candidato del distrito de Santo Tomás participar en este proceso. Este regidor, señor letrado Mego, ¿postula a qué cargo? Al cargo de alcalde. ¿Y no está obligado a pedir licencia? Lo que estoy estableciendo, señor magistrado, que el jurado electoral de Cutervo ha explicado o ha sustentado en su resolución que el pedido debió hacerse licencia sin goce de dietas. ¿Pero pidió o no licencia? De hecho que sí, señor presidente, en el jurado, en el expediente obra la solicitud de la licencia sin goce de haber. Al voto. Muchísimas gracias. Expediente 3007-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Proyecto de Integración para la Cooperación respecto al proceso electoral municipal distrital de Coata. La organización política apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3005-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Alianza para el Progreso respecto al proceso electoral municipal distrital de Huanipaca. Por el partido político apelante concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Lo escuchamos, letrado. Señor presidente, señores magistrados, la causal de exclusión señala haber incorporado información falsa en la declaración de hoja de vida al no haber consignado una sentencia de alimentos consentida que obligaba al pago de alimentos al candidato alcalde al distrito de Huanipaca. Señores magistrados, es verdad que no ha declarado, sin embargo, la obligación alimentaria está al día y se ha presentado en autos certificación de que esto es así, y lo que pediría que se resuelva es la apelación en base al criterio establecido ya en la resolución 1481. Bien. Al voto. Expediente 2986-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Fuerza Loretana respecto al proceso electoral municipal distrital de Alto Nanay. Por la organización política Fuerza Loretana concurre el abogado Winston Marquillo Núñez. Los señores Luis Mario Barreto Serrano y Robinson Lucas Saboya Vilca no han acreditado abogado. Letrado Marquillo, ¿tu segunda pides? ¿Núñez? Bien.
Marquillo Núñez tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del jurado, recurrimos a este despacho a fin de solicitar que se ampare nuestra apelación, de principio considerando que dentro de este proceso se habría generado una desnaturalización de lo que significa la exclusión de un candidato. Sabemos que el reglamento contempla dos formas de poder excluir a alguna persona, a un candidato de una elección. Uno puede ser por la tacha y otro por la exclusión. La diferencia de ambos exclusivamente radica en el hecho de que la tacha puede ser promovida directamente por un ciudadano. Y la exclusión es un tema necesariamente y obligatoriamente es potestad del jurado especial de este caso de Maynas. En este caso, ¿qué sucede? Comienza a través de una tacha por un ciudadano que luego, posteriormente, aparece otro escrito de otro ciudadano pidiendo una exclusión. La tacha, en definitiva, y el jurado especial se pronuncia que resulta extemporáneo, consecuentemente, no va. Sin embargo, jala y toma en cuenta la exclusión solicitada por un ciudadano, no comienza por una cuestión propia del jurado especial, sino por un ciudadano que denuncia las irregularidades o las supuestas falsedades de una declaración jurada. El jurado especial comete el error y da trámite como que se fuese una solicitud directa de un ciudadano. No lo toma como una cuestión de oficio, lo toma y tanto así que dentro del proceso se puede verificar que el jurado especial traslada al personero la solicitud de este ciudadano pidiendo la exclusión. Dentro de esto, señor magistrados, sabemos que la exclusión tiene límites constitucionales también. Tanto así que esto Vamos al fondo letrado, el motivo de la exclusión ya. El motivo de la exclusión, señor presidente, para cortar. El tema está principalmente en el hecho de que se había consignado información falsa con relación a unos estudios, que dicho sea de paso que el informe mismo de la fiscalización de declaraciones señala que no se ha podido determinar. Sin embargo, en vía de descargos, se ha presentado en el proceso los documentos y certificados de estudios que acreditan que el candidato sí estudió. El error está en que en su declaración se había puesto como concluidos, sin considerar que ya en una anterior declaración también se había puesto que no era concluido. Es un tema totalmente subsanable y que podía haberse registrado al margen este error. Y en definitivamente hay un tremendo desconsideración de parte del jurado haber considerado que ese hecho constituye una falsedad, cosa que no es cierto, sino está dentro de lo que es un error involuntario. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se ampare nuestra apelación y se continúe con el proceso. Ilústrenos, infórmenos rapidito. ¿Es estudios secundarios, primarios? Técnicos, señor presidente, técnicos celebrados en el exterior, estudiados en el exterior. En el exterior. Son estudios técnicos. Tanto así que en una anterior elección él había declarado que tenía esos mismos estudios, pero no concluidos. Ahora por error le pusieron concluidos. ¿En el proceso electoral anterior fue? Anterior, el 2010. Bien. Al voto. Expediente 3022-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Regional Seguridad y Prosperidad respecto al proceso electoral municipal distrital de Buenos Aires. El movimiento regional apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3024-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de Pueblo Nuevo. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3011-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Obras Siempre Obras respecto al proceso electoral municipal distrital de Inambari. El Movimiento Independiente Obras Siempre Obras no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3009-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. El partido Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3018-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Cajamarca Siempre Verde respecto al proceso electoral municipal distrital de Huambos. La organización política Cajamarca Siempre Verde no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3015-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano respecto al proceso electoral municipal distrital de Pampa Chico.
El Movimiento Acción Nacionalista Peruano ha acreditado al abogado Edgar Iván Jáuregui Velázquez. Letrado Jáuregui, lo escuchamos. Señor presidente, señor jurado, buenos días. El tema a colación es el siguiente. Mi patrocinado, en la hora de llenado de la hoja de vida efectuada por la personalidad legal alterna de la agrupación, de la organización política, consignó de manera errónea en los datos de educación secundaria haber terminado en un colegio de Callao, aquí en Lima, en el periodo que se establece en el mismo. Corrido traslado, efectuado el área de fiscalización en los informes 92 y 93, específicamente hacen referencia a que habría una inconsistencia, no coinciden los datos informados con las instituciones con las que se ha coordinado. Este es el hecho de que corrido el traslado, la personera legal, con fecha 9 de septiembre, en su escrito, señala de que es cierto que se ha cometido un error. En su descargo dice, es cierto que se ha cometido un error, ya que se trata de una omisión de información inducida por error en la práctica, entendida como una ausencia de precisión al consignar en la declaración jurada. En todo caso, no ha habido error, sino falta de diligencia. Expresamente es lo que estoy dando lectura a lo que establece en su descargo efectuado el traslado del correspondiente jurado electoral de Recuay. Del mismo modo, con fecha 17 de septiembre se hace en la audiencia pública, el abogado defensor expone y hace referencia al mismo y el jurado electoral omite esta prueba y lo que hace es excluir al señor Juan Teodosio Ibarra Padilla y a la vez también al señor Modesto Eulalio Juan de Dios, ya que en ambos casos se cometió el mismo error, o sea, consignar de manera errada haber concluido la educación secundaria en colegios de Lima cuando ellos habían radicado y vivido en esa época en Pampas Chico, habiendo estudiado en Mayorazga. Sobre particular, quiero establecer de que en reiterada jurisprudencia traemos a colación la resolución 023-2014, expediente 138, en la que dice que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro hace referencia al hecho de haber consignado información errónea, es objeto de que se proceda con la anotación marginal y que en consideración de que la exclusión de la competencia política es una sanción, esta es proporcional y razonable, lo que no ha ocurrido con el Jurado Electoral Especial de Recuay. De mismo modo, en resolución 114, expediente 118, con el voto singular del presidente del Jurado Electoral Especial, señaló que se considera que se incurrió en error en la práctica al momento de consignar por parte del personero técnico la información en la declaración jurada de la vía. En tal sentido, y bajo el amparo del principio de presunción de veracidad, la verdad no se vicia por los errores de la práctica. Asimismo, en resolución 2449 señala que así toda vez que de los actuados no se puede esclarecer en forma fehaciente que la omisión detectada por el área de fiscalización haya sido producto de una actitud dolosa, este hecho es destacable porque el jurado, el área de fiscalización en los informes 92 y 93, como he señalado, no hace mención a actitud dolosa de parte de los candidatos, ¿no? Por parte del candidato excluido, esta deberá ser asumida como un error de producto de falta de diligencia. Culmine su informe, letrado. Por todo ello y a los hechos de los considerandos que esto constituye un error y esto ha sido reconocido por la personalidad legal alterna en su escrito de descargo de fecha 9 de septiembre, solicito a ustedes declaren fundada el recurso de apelación, se revoca la resolución número 10 de fecha 9 de septiembre y reformulándola se disponga la inclusión de los candidatos y la anotación marginal por el error cometido. ¿Sus patrocinados declararon estudios que no tenían o los periodos no coincidían o sí tenían los estudios si no eran en Lima, si no eran en la sierra? No, lo que hizo la personera legal fue la que realmente introdujo esa información de manera errada porque ellos jamás habían estudiado en la ciudad de Lima y que en el descargo la personera legal sí reconoció que fue un error de parte de ella de haber consignado, señor presidente. Asimismo, ha presentado declaraciones juradas en las cuales ambos candidatos declaran que es un error que se ha sido inducido por la personera legal al momento de llenar su hoja de vida. Al voto.
Expediente 3045-2014, recurso de apelación interpuesto por doña Tatiana Miluska Dávila Deli respecto al proceso electoral en el distrito 26 de octubre. La apelante doña Tatiana Miluska Dávila Deli no ha acreditado abogado. El Movimiento Regional Obras Más Obras tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3016-2014, recurso de apelación interpuesto por los señores Florencio Paquillauri Gómez, César Flores Maldonado y Santiago Altamirano Vilcapoma en el proceso electoral municipal distrital de Chiara. Por los señores apelantes concurre el abogado Wilfredo Ataurima Quispe. Letrado Ataurima Quispe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Tribunal Electoral, definitivamente el recurso ha venido en grado de apelación contra la resolución número 2014 proviene en cuanto al extremo del artículo 3º sobre la neutralidad electoral. Señor presidente, mis patrocinados, Florencio Paquillauri Gómez, alcalde, y César y Santiago Altamirano vienen a ser regidores de dicha municipalidad distrital. El jurado electoral especial de Ayacucho formula la resolución número 2, donde se le impone la sanción en el artículo número 3, disponiendo se remitan los autos al representante del Ministerio Público a efectos de que proceda conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y su denuncia correspondiente, las cuales se interpusieron oportunamente, señor presidente, dando en consideración que de los fragmentos fílmicos que presenta en el informe número 55-2014 sobre el responsable del jurado electoral de fiscalizaciones, no se determina de manera concreta y objetiva sobre la neutralidad que se pretende involucrar sobre la neutralidad estatal, porque no se existe una arenga, no se existe un proselitismo político en favor de determinado candidato, Oscorima Núñez, que en su momento oportuno se hizo la visita a la comunidad Intihuasi, las cuales han permitido que por una emisora radial haga las quejas correspondientes y se haga suya en el informe número 55 por el fiscalizador electoral, indicando que sí ha cometido proselitismo político. La neutralidad estatal, señor presidente, se debe tener en cuenta que mis patrocinados hayan realizado arengas o hayan determinado inducir a determinado candidato, las cuales no se objetivan en el fragmento fílmico. Otro de los elementos es el día 17 de agosto del año 2014, mi patrocinado, el alcalde Florencio Paquillauri, se encontraba en licencia en el ejercicio, no se encontraba en el ejercicio de funciones. De igual manera, los señores regidores César y Florentino, César y Santiago, se encontraban un día domingo y que las acciones legislativas en la municipalidad distrital de Chiara, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentran de lunes a sábado. Un día feriado no estaba en el ejercicio de funciones. La Ley Orgánica Municipal se determina de forma clara. Señor presidente, se debe tener en consideración los siguientes, considerando respecto a la sanción. Se debe considerar que es exagerado la sanción del jurado especial de Ayacucho en disponer que se remitan las partes al jurado a la Fiscalía Provincial de Ayacucho. En base a las siguientes consideraciones, que su presidencia y los miembros del jurado evalúen, adecuen que el jurado se excedió en el ejercicio de sus funciones, ya que se está llamando a una severa atención con remisión al Consejo Municipal y al Consejo Provincial a efectos de que realizan las fiscalizaciones sobre neutralidad estatal. Pero en este caso, señor presidente, solicito que se revoque dicho artículo 3º de la resolución número 2, consignando que se le sancione por esta primera vez. Porque se debe considerar, señor presidente, que las sanciones tienen grados de sanción. La primera, la sanción, la amonestación, y las consecuentes alternativas posteriores, conforme a la Ley de Administración Pública, la 276, y la Administración Pública en general. Bien. ¿Preguntas? Al voto. Expediente 3027-2014. Recurso de apelación interpuesto por el partido político Unión por el Perú respecto al proceso electoral municipal distrital de Musga. El partido político Unión por el Perú no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3026-2014. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso electoral municipal en el distrito de Yumpa. El Partido Democrático Somos Perú no ha acreditado abogado.
El señor Andrés Gabriel Gregorio Julca tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3049-2014, recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad respecto al proceso electoral municipal distrital de Pilcuyo. El partido político apelante no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3029-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Regional Andemar respecto al proceso electoral municipal distrital de Tapacocha. El Movimiento Regional Andemar no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3012-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Vamos Perú respecto al proceso electoral municipal distrital de Chaclacayo. El partido político apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3023-2014, recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad respecto al proceso electoral municipal provincial de Cayoma. El partido político Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2326-2014, recurso extraordinario interpuesto por el partido político Vamos Perú respecto al proceso electoral municipal distrital de Pachacamac. Por el partido político Vamos Perú concurre el abogado Cristian Zacarías Orrillo. Por doña Doris Clarisa Fernández Arenas concurre el abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. Letrado Zacarías Orrillo, lo escuchamos. Señor presidente y no magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Viene el partido político Vamos Perú presentando recurso extraordinario de revisión contra la resolución 2149-2014 que confirma la tacha declarada fundada por el Jurado Electoral Especial de Lima Sur. Y baso el recurso extraordinario presentado en mérito a lo siguiente. La vista de la causa, señor presidente y no magistrados, ocurrió el 26 de agosto del 2014. Una primera queja de nuestra agrupación es la demora en la emisión de la resolución. La resolución ha sido emitida el 23 de septiembre del 2014 y estamos hablando de un periodo en el cual estamos a 2 semanas de llevarse a cabo el proceso electoral. Por otro lado, señor presidente, nosotros hemos señalado en nuestro recurso de apelación que la inhabilitación y la sentencia dada contra nuestra candidata ya ha fenecido. Y nos basábamos, señor presidente, en la resolución que este mismo jurado ha emitido en el expediente 1294 del 2014, es decir, en este mismo proceso municipal. Nos hacíamos referencia a la resolución 1200-2014. En esta resolución, señor presidente, ocurre un caso similar al de mi patrocinada. Se había emitido una sentencia en base al Código de Procedimientos Penales y una inhabilitación en base al mismo código adjetivo. Esta sentencia fue emitida por la Sala Superior el 25 de octubre del 2010, suspendida por el término de 3 años. Siendo así, señor presidente, tanto la sentencia como la inhabilitación están a la fecha caducas, siendo la condición de la candidata Carola Dorian, teniendo la candidata la condición de rehabilitada. Sin embargo, señor presidente, en la resolución 2149, que es la que nosotros estamos impugnando, este análisis no se ha realizado. No se ha realizado conforme sí se ha realizado en la resolución 1200 de este año. Es decir, se ha señalado de que la inhabilitación y la sentencia estarían aún vigentes tomando en cuenta la ejecutoria emitida por la Sala Suprema. Y la Sala Suprema ha emitido la ejecutoria el 21 de marzo del 2012. Sin embargo, señor presidente y dignos magistrados, este no es el razonamiento que el Jurado Nacional de Elecciones sigue para estos casos, porque el jurado ya lo ha dicho en jurisprudencia bastante abundante, de que debe hacerse primero una calificación en base a qué código adjetivo ha sido emitida la sentencia. Es decir, si ha sido emitida en base al Código de Procedimientos Penales o al Código Procesal Penal. Y nosotros en nuestro recurso de apelación, y está en el expediente, señor presidente, la sentencia de la Sala Superior ha sido emitida en base al Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, no interesa, no importa que se haya emitido un recurso en nulidad que tenga que ser visto por la Sala Suprema.
Este análisis, señor presidente, no se ha realizado en la resolución 2149 y es por eso que estamos presentando nuestro recurso extraordinario, para que se siga los lineamientos que este propio Jurado Nacional de Elecciones ha otorgado en estos casos. Por otro lado, señor presidente, y por último, en la vista de la causa que da mérito a esta resolución 2149 participaron la totalidad de magistrados electorales. Sin embargo, la resolución es firmada solamente por 4 magistrados y en base a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es aplicable supletoriamente, necesitamos nosotros saber cuál es la motivación que ha existido para esta suscripción de la resolución, en la cual solamente participan 4 magistrados, debiendo haber votado y emitido su decisión la totalidad de magistrados. Son estas razones, señor presidente, las que nos motivan a presentar este recurso extraordinario para que la resolución 2149 sea declarada nula. Bien, igual tiempo, letrado Bayón Landa. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. Yo solicito que se declare infundado el recurso extraordinario por lo siguiente. El jurado ha calificado debidamente la resolución impugnada y la declarado infundada la apelación, ya confirmado por lo siguiente. A la candidata se le impuso una pena de 4 años que vence el 21 de octubre del 2014, en todo caso. 21 de octubre fue del 2010-2014. Y la sentenciada, ahora candidata, no ha podido pedir su rehabilitación por cuanto no ha cumplido con las reglas de conducta al no haber pagado la reparación civil ni haber devuelto el monto, porque la señora fue a la alcaldesa de Pachacamac y se le inició un proceso y se le ordenó que devolviera la suma de 329,000 soles con los co-sentenciados. Entonces nadie ha pagado la reparación civil ni ha devuelto el dinero y por tanto es que no han podido pedir la rehabilitación y en consecuencia la condena tiene que cumplirse hasta el 21 de octubre de 2014, en consecuencia tiene una condena firme que la inhabilita para ser candidata en estas elecciones. Por eso yo, señores, que solicito que se declare infundado el recurso extraordinario. Una pregunta a ambos letrados. Vamos a revisar obviamente el expediente, pero ¿estuvo fijada como regla de conducta el pago de la reparación civil? Que es poco usual que los jueces lo pongan, deban ponerlo, ¿no? Pero es poco usual que lo pongan. Sí, señor. ¿Es así? ¿Estuvo como regla de conducta? En honor a la verdad, sí, señor. ¿Qué quería agregar? Breve. Sí, lo único que quería agregar, señor, es de que el tema expuesto por la parte contraria no ha sido analizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí es cierto, además, que el jurado ya ha dicho en vasta jurisprudencia que lo que corresponde al pago de la reparación civil es independiente a la sentencia. La sentencia fue emitida por una sala superior el 25 de octubre del 2010 y ese es el razonamiento que el jurado sigue en todos los casos. Y obra, señor, en el expediente la sentencia de la sala superior, cuya fecha, como señalo, es 25 de diciembre de octubre, perdón, del 2010. Ya lo dijo. Al voto. Expediente 2426-2014, recurso extraordinario interpuesto por la organización política Junín Emprendedora Rumbo al 21 respecto al proceso electoral municipal provincial de Satipo. La organización política Junín Emprendedora Rumbo al 21 no ha acreditado abogado. El señor Rubén Ortiz Rojas tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3048-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de San Andrés. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 2992-2014, recurso de apelación interpuesto por el movimiento político regional Fuerza Ucayalina respecto al proceso electoral municipal distrital de Manantay. El movimiento político Fuerza Ucayalina no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3047-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Solidaridad Nacional respecto al proceso electoral municipal provincial de Chincha. Por el partido político Solidaridad Nacional concurre el abogado Héctor Yataco Carvajal. Bien, letrado Yataco, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de este digno colegiado, debo empezar dejando aclarado que el nuevo Código Procesal Penal está vigente en el Distrito Judicial de Ica a partir del 1 de diciembre del año 2009.
Siendo así, se dictó por Decreto Supremo 016-2009 que efectivamente a partir del 1 de diciembre de ese mismo año 2009 entra plenamente en vigencia esta nueva norma estatutaria procesal. Y en su numeral 7º establece que es de aplicación inmediata incluso a los procesos en trámite. Y en su tercera disposición derogatoria establece claramente que queda derogado el anterior Código de Procedimientos Penales y por tanto toda norma o toda ley o disposición que se oponga al nuevo Código Procesal Penal. Siendo así, la sentencia que condena a José Alberto Navarro Grau como autor del delito de peculado debe esperar la firmeza para poder ejecutar la pena de inhabilitación. Si bien es cierto, este honorable colegiado viene aplicando el acuerdo plenario número 10/2009 para efectos de la ejecución provisional de la pena de inhabilitación, no es menos cierto que con la entrada en vigencia de este nuevo Código Procesal Penal, tácitamente ha quedado derogado el acuerdo plenario 2010-2009 en el extremo que norma situaciones jurídicas respecto a la pena de inhabilitación impuesta bajo esta norma procesal estatutaria anterior. Así lo ha establecido este honorable Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en otras resoluciones referidas en cuanto a la resolución número 1070-2012 del 14 de noviembre de 2012 y en la resolución que recientemente ha emitido este honorable colegiado, la 2165-2014, en el caso del alcalde distrital de Changuillo de la provincia de Nazca, que es un funcionario en ejercicio de sus funciones, tanto más que es candidato a la reelección y todavía actualmente se encuentra en funciones. Finalmente, señores miembros del colegiado, para terminar, solicito encarecidamente que este honorable colegiado, apelando a la supremacía constitucional, en palabra de los ilustres magistrados de la Corte Suprema, doctor César San Martín Castro y Víctor Prado Saldarriaga, autores, entre otros, de este acuerdo plenario, se han pronunciado favorablemente en que no cabe duda la posibilidad de la aplicación del nuevo Estatuto Procesal de 2004 en el caso de la ejecución de la pena de inhabilitación impuesta bajo los alcances del anterior Código Procesal Penal. Si bien es cierto que este informe que emite los miembros de la Corte Suprema no puede estar por encima de este acuerdo plenario, bajo ese mismo acertado criterio, debemos entender y deducir categóricamente que el acuerdo plenario tampoco puede estar por encima de una norma procesal como lo es el nuevo Código Procesal Penal y peor aún puede estar por encima de la Constitución Política del Estado. Por estas consideraciones, señores miembros de este honorable colegiado, solicito que se declare fundada la apelación interpuesta y por tanto revocar en todos sus extremos la resolución que excluye al ciudadano José Alberto Navarro Grau como candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Chincha. Muchas gracias. ¿Preguntas al voto? Expediente 3063-2014. Recurso de apelación interpuesto por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de Circa. Por el partido político apelante Fuerza Popular concurre el abogado Juan Julio Lagos Aedo. Señor presidente, concurre el abogado Guillermo Díaz Palacio solicitándose la palabra a nombre del señor Exaltación Juro Miranda, que es el que solicitó la exclusión de candidato. ¿Este es exclusión de oficio o es tacha? Es fiscalización, doctor. Fiscalización. Sí. Bien. Bueno, con esto no está regulado, vamos a privilegiar en esta ocasión el ejercicio del derecho de defensa y vamos a escuchar pero sí rogándole la brevedad, ¿no? Ambos. La palabra del letrado Lagos Aedo. Excelentísimo señor presidente, miembros de este Supremo Tribunal. Siempre he tenido la costumbre de ser breve en mis exposiciones, presidente. Sin embargo, permítame hacer un preámbulo y 120 segundos voy a hablar, nada más, si no exclúyanme si me paso. Presidente, con fecha 8 de septiembre, con mucha alegría recibíamos la resolución que declaraba infundada la tacha contra Jani Villasana Flores. Haciendo una comparación, presidente, Jani Villasana Flores el día viernes ha sido vilmente asesinado y soy su abogado personal, presidente, y siento mucha pena
condenando estos hechos, presidente. San Martín de Pangoa está manchado de sangre, el pueblo, la democracia está manchada de sangre, presidente. Por eso así este preámbulo en comparación que los fiscalizadores deberían también fiscalizar a quienes tachan, presidente. Y el día de hoy, presidente, señores miembros de este tribunal, hemos incluido en la investigación penal de todos los tachantes, porque el origen tiene un atisbo político, presidente, y lo han matado en su partido. Yo les pido, presidente, a ustedes, a este digno jurado, que suspendan las elecciones de San Martín de Pangoa. No tenía otra forma que dirigirme de esta manera a ustedes, porque esa es la única ocasión en la que podía llegar a ustedes. Muchas gracias, presidente. Dicho esto, en el expediente que me aboca, presidente, solamente tengo que decirles que se trata de una demanda de omisión a la asistencia familiar que no ha sido declarado por el candidato en su hoja de vida. Como no ha declarado, no es una omisión dolosa ni es una omisión involuntaria, simplemente no lo ha indicado porque la ley tampoco lo estaba obligando a hacerlo. Entonces, presidente, he venido a pedirles formalmente a ustedes que revoquen la resolución esta que declara por excluido a mi patrocinado y que ordenen su inmediata reincorporación en la carrera política que va como candidato favorito, presidente. Muchísimas gracias. A ver, el tema no es complejo, así que, doctor Guillermo, contribuya con la celeridad breve. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El candidato por el cual el Jurado Electoral Especial procedió a su exclusión, se trata de un candidato que es colega mío, colega nuestro, es de condición abogado. En su condición de abogado tenía totalmente la obligación de considerar en su hoja de vida una demanda de alimentos que se encuentra en la etapa de ejecución. Rápidamente, para terminar, el Jurado Electoral Especial, y rescatando el informe técnico, el argumento técnico que sostiene el Jurado Electoral Especial, y dice así: el candidato al momento de llenar la declaración de hoja de vida, en el punto 5, relación de sentencia, en la visualización del sistema pantalla del registro de personeros, candidatos y observadores electorales, aparece una interrogante. ¿Cuenta con sentencia firme? En la misma recta se aprecian dos opciones: si cuenta con sentencia firme o no cuenta con sentencia firme. Es decir, optó por no cuenta con sentencia firme. Sin embargo, sí contaba con una sentencia firme en virtud a la misma información que fue solicitada oportunamente por el Jurado Electoral Especial de Abancay a la Corte Superior correspondiente, en el sentido de que el ciudadano Teodoro Antonio Sarmiento Huamán, quien postula al candidato de alcalde, sí efectivamente cuenta con una sentencia que se encuentra en la etapa de ejecución. Por lo tanto, señor presidente, considerando que el Jurado Electoral Especial ha sido oportuno en verificar la información sostenida por mi patrocinado, el señor ciudadano Juro, respecto de este trámite de exclusión, esta defensa solicita que se declare o que se confirme la resolución número 5, su fecha 15 de septiembre, emitida por el Jurado Electoral Especial de Abancay. ¿Y su patrocinado no formuló tacha en la estación oportuna? No contaba, según estamos denaturalizando también esa institución. Bien, le acabo de sacar el voto. Expediente 3042-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal de Cincos. Por el Partido Político Fuerza Popular concurre el abogado Víctor Araujo Porras. Señor presidente, señores vocales de este honorable Tribunal Electoral. Un momentito, letrado Araujo Porras, no le he dado la palabra. Víctor Araujo Porras, ¿no? Bien, letrado, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Viene en apelación con respecto a la resolución número 006 del Jurado Especial de Jauja, que declara excluir de la carrera electoral al candidato por Fuerza Popular, Eber Araujo Porras, por haber falseado, según la resolución, respecto a la experiencia laboral. Sí. Señor presidente, en el caso del presente… Hola. No. Sí, se escucha. Bueno, en el caso del presente, señor presidente, el candidato por Fuerza Popular, Eber Araujo, en su hoja de vida ha informado categóricamente que él había laborado en la Municipalidad Distrital de Pangoa, así como también ha laborado en la Municipalidad Distrital de Zapayanga, además de haber laborado en la Municipalidad Provincial de Pampas, Tayacaja.
Conforme aparece en el expediente, señor presidente, es decir, el candidato ha demostrado que efectivamente laboró, ¿no?, en esas 3 instituciones durante los años que se indica en la resolución. Bien es así, bueno, había una observación por parte del Jurado Especial de Jauja, donde respecto a su experiencia laboral de la Municipalidad de Pangoa, había un error en cuanto se refiere a la fecha. Es decir, había consignado una fecha errónea, tal es así que ese error ha sido subsanado mediante un escrito, el mismo que ha quedado subsanado, ¿no?, mediante una resolución número 004, habiéndose, ¿no?, ordenado, digamos, la inscripción del candidato. Posteriormente, señor presidente, una candidata de otra agrupación política solicita al juzgado a fin de que se fiscalice al candidato Eber Araujo Porras, toda vez de que está falseando los datos porque solamente señala, dice en la resolución, que ha laborado solo en la Municipalidad Distrital de Pangoa, mas no señala que ha declarado, que ha laborado en la Municipalidad de Zapayanga, ni tampoco en la Municipalidad Provincial de Cajas. Esto es totalmente errada, y precisamente por esa digamos, mala interpretación de parte del Jurado Especial de Jauja, lo excluye al señor Eber Araujo como candidato a fin de, ¿no?, ya que no continúe, digamos, dentro de la carrera electoral. Esto es totalmente errado, señor presidente, por cuanto se ha demostrado en el recurso de apelación de que el candidato sí ha laborado en la Municipalidad de Pangoa, Zapayanga y Pampa Sayacaja, conforme obra las resoluciones y las fechas de cese en el recurso de apelación que se ha presentado en copia legalizada, señor presidente. Por tanto, la defensa solicita que se revoque la resolución número 006 y se reforme a fin de disponer que el candidato continúe en carrera electoral. Bien, al voto. Expediente 3050-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Democracia Directa respecto al proceso electoral regional de Ica. Por el Partido Político Democracia Directa concurre el abogado Luis Fernando Domínguez Reátegui. Letrado Domínguez Reátegui, lo escuchamos. Señor presidente, con su venia, comienzo con la exposición. Viene nuevamente en apelación el expediente con número ahora 3050-2014 del Jurado Nacional de Elecciones, en razón a que el Jurado Especial de Ica, por otros motivos, nuevamente declara improcedente la solicitud de inscripción de listas de la lista regional del Partido Democracia Directa. ¿Cuál ha sido la definición y la resolución del Jurado Especial de Ica? Que la fórmula y lista de candidatos no reúne los requisitos tanto por residencia de la candidata a presidente regional y por, obviamente, omisiones que son posibles de subsanar y por por no cumplir la cuota joven de uno de los candidatos al Consejo Regional. Señor presidente y distinguidos miembros del colegiado, el Jurado Especial de Ica ha estado interpretando la norma y el reglamento de manera equivocada. ¿Y cuál es el motivo de mi exposición? En el reglamento 272 que emite el jurado, está establecido que no solamente obra con DNI para demostrar la residencia de 3 años, sino otros documentos que puedan probar que la persona tiene una residencia, ¿no?, de manera continua, periódica. Eso así, obra en el expediente principal y ustedes al momento que lo analicen y lo evalúen, van a darse cuenta que todo lo que estoy yo mencionando obra ahí. En otro sentido, respecto a la lista de consejeros, también obra la documentación respecto que cumple con los 29 años la candidata al Consejo Regional. De no ser así y que el jurado tome la decisión de que el consejero no cumple con la cuota y por lo tanto la lista no cumple con los requisitos para que se pueda formar, la fórmula y lista de candidatos tienen suerte diferente. La fórmula y lista de candidatos tienen suerte distinta, señor presidente. La fórmula está establecida en el expediente que la candidata reúne con los documentos y medios probatorios correspondientes. De no ser así y la lista de consejeros no cumple por los requisitos que no son pasibles de subsanar, correspondería de repente, de acuerdo a su análisis, que de repente no vaya a la lista. Pero de acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido y a los documentos que hemos presentado en el tiempo oportuno, sí creemos que nos corresponde que toda la lista y el presidente regional y vicepresidente pueda ser parte de la carrera electoral y hemos estado en 2 meses de lucha con una queja y ahora con 2 apelaciones,
con equivocaciones, con exclusiones de trabajadores del Jurado Especial de Ica, señor presidente, invoco a las autoridades, a los demás miembros del Pleno, que tengan mucha atención respecto al obrar del Jurado Especial de Ica, no tan solo en estos momentos de inscripción, sino al momento que se puedan proclamar candidatos, porque ha habido muchas irregularidades con respecto a nosotros, por ejemplo. Invoco a su autoridad que pueda evaluar bien el expediente y respecto también al proceso electoral que se lleva a cabo en la región Ica con todas las listas de candidatos. Al voto. Expediente 3068-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Restauración Nacional respecto al proceso electoral municipal distrital de Cerro Colorado. El Partido Político Restauración Nacional no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3086-2014, recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Paul Arce Sanz respecto al proceso electoral municipal distrital de Huanchac. El apelante Jorge Paul Arce Sanz no ha acreditado abogado. La organización política Causachun Cusco tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3089-2014, recurso de apelación interpuesto por Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso respecto al proceso electoral municipal distrital de Cascapara. El movimiento apelante no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3091-2014, recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Elder Sánchez Pastor respecto al proceso electoral municipal provincial de Santiago de Chuco. El apelante Daniel Elder Sánchez Pastor no ha acreditado abogado. Por el Partido Político Alianza para el Progreso concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Lo escuchamos, letrado Barrio Nuevo. El presente expediente viene en apelación de una tacha que pretende discutir la resolución 2696-2014 del Jurado Nacional de Elecciones que declarando procedente el recurso extraordinario de revisión, dispuso que continuara la lista. El fundamento de la tacha, señores magistrados, que no se ha cumplido con la democracia interna. Y este fue el motivo esencial de la resolución del recurso extraordinario. Tanto es así que el jurado especial, al contradecir la tacha formulada por este ciudadano, reproduce en su integridad los fundamentos de la propia resolución del Jurado Nacional. Por estas razones, señor presidente, pido a usted que en mérito del criterio ya establecido en la resolución 2696 se declare infundado el recurso de apelación y se continúe con la calificación de la lista. Bien, al voto. Expediente 3073-2014, recurso de apelación interpuesto por el señor Wilfredo Esteban Quispe Pérez respecto al proceso electoral municipal distrital de Casagrande. Por el apelante Wilfredo Esteban Quispe Pérez no se ha acreditado abogado. Por el partido político Fuerza Popular tampoco se ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3074-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Perú Posible respecto al proceso electoral municipal distrital del RIMAC. El Partido Político Perú Posible no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3087-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Trabajando para Todos respecto al proceso electoral municipal distrital de Huando. Por el Movimiento Independiente Trabajando para Todos concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. El señor Freddy Damián Rodríguez no ha acreditado abogado. Bien, letrado Castiglioni, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Solicito a este ilustre colegiado se sirva de declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución 011-2014, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, el cual resuelve declarar fundada la tacha interpuesta contra el candidato Rigoberto Gallegos Escobar para el Consejo Distrital de Huando. ¿Qué es lo que se le atribuye a mi patrocinado, señor presidente? Se le atribuye, de acuerdo a la disposición 13ª de la resolución recurrida, que en su hoja de vida, el periodo de sus estudios universitarios los habría realizado en el año 2004 al 2010, cuando en realidad habría terminado el 2012
toda vez que el curso de apicultura le quedó pendiente y este terminó en el año 2012. Sin embargo, señor presidente, dignos magistrados, esto es lo que consignó mi patrocinado en el momento de la presentación de la documentación de su récord laboral, mas no en el momento de su declaración jurada, toda vez de que el jurado electoral especial lo excluye diciendo que ha faltado a la verdad porque no es bachiller. Pregunta, señor presidente, que usted me formulara cuando vino la lista principal. Y, señor presidente, debo manifestarle que mi patrocinado sí es bachiller desde el 28 de enero del 2014. En consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, existe un error de apreciación del jurado electoral especial al haber declarado fundado la tacha contra mi patrocinado. Y en todo caso, señor presidente, ya existe reiterada jurisprudencia sobre el particular en cuanto a la omisión, error de tipeo o imprecisión o incongruencia en los datos que se pudieran consignar en los estudios correspondientes. Por lo cual solicito, señor presidente, muy respetuosamente, se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida. Bien, al voto. Apelación sobre exclusión formulada por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso electoral municipal distrital de Acoria. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiclino. Okay. Ya. Tiene la palabra, señor letrado. Gracias, señor presidente. Solicito se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución 08-2014 emitido por el Jurado Especial de Huancavelica, que resuelve excluir de la candidatura a alcalde de la Municipalidad Distrital de Acoria a Emilio Cortés Castillo. Señala, señor presidente, la resolución recurrida que mi patrocinado habría faltado a la verdad en cuanto al señalamiento de la fecha que habría laborado dentro de la municipalidad y que no son los 3 años y medio aproximadamente. ¿Qué sucede, señor presidente? Y este colegiado ha tomado conocimiento de ello. Con fecha 7 de febrero del 2013 se declara fundado el requerimiento de previsión preventiva y con fecha 21 de febrero del 2013 fue confirmado por la Sala, en lo cual se emitió la resolución 279-2013 del Jurado Nacional de Elecciones, que deja sin efecto provisionalmente la credencial de mi candidato y lo suspende, de mi patrocinado, y lo suspende en el cargo a resultas del proceso. Posteriormente, variado su situación jurídica en la Corte Superior, se emite la resolución con fecha 11 de febrero del 2014, la resolución 109, que dispone restablecer la vigencia de la credencial. ¿Qué dice el Jurado Electoral Especial? Que mi patrocinado ha faltado a la verdad al declarar en su hoja de vida, ha declarado que su actividad desde el 2011 a la actualidad, alcalde de la Municipalidad Distrital de Acoria. Y el Jurado Electoral Especial de Huancavelica dice, no, esto es mentira. Y dice, es mentira porque ha sido aproximadamente 9 meses que no ha sido alcalde, porque ha estado suspendido. Y como ha estado suspendido 9 meses, en consecuencia, no es desde el 2011, es lo que es hasta el 2013, que es alcalde, hasta la actualidad, que es alcalde en ejercicio. Señor presidente, dignos magistrados, lamentablemente existe una equivocada interpretación del Jurado Electoral Especial sobre el particular. Pero además, señor presidente, el sistema no permite hacer esta diferencia, en el sentido de que estuvo 9 meses fuera del despacho de alcaldía por un mandato judicial y después reasumió el cargo por disposición del Jurado Nacional de Elecciones. Mi patrocinado no ha mentido, sencillamente ha consignado de qué fecha a qué fecha es alcalde. Y además, señor presidente, dignos magistrados, el estar suspendido en el cargo no significa que deja de ser alcalde. Deja de ser alcalde cuando se emite una resolución que le declara la vacancia o es revocado o existe otra situación
que lo prive del cargo que está en ejercicio. Por estas razones, señor presidente, solicito muy respetuosamente a este ilustre colegiado se sirva a aclarar fundado el recurso de apelación interpuesto. Al voto. Expediente 3090-2014, recurso de apelación interpuesto por el señor Eber Jonathan Cayupe Palpán respecto al proceso electoral municipal distrital de Santa Ana de Tusi. Por el señor Eber Jonathan Cayupe Palpán no se ha acreditado abogado. Por la organización política Pasco Dignidad tampoco se ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3069-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Perú Patria Segura respecto al proceso electoral municipal distrital de San Juan de Miraflores. La organización política Perú Patria Segura no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3070-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Acción Popular respecto al proceso electoral municipal distrital Molinos. Por el partido Acción Popular no se ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3075-2014, recurso de apelación interpuesto por el señor Wilfredo Esteban Pérez Quispe respecto al proceso electoral municipal distrital de Casagrande. En este expediente las partes no han acreditado abogado. Al voto. Expediente 3078-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Diálogo Social respecto al proceso electoral municipal distrital de San Juan de Cutervo. El Movimiento Independiente Diálogo Social no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3081-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Regional Puro Ancash respecto al proceso electoral municipal distrital de Chavín de Huántar. El Movimiento Independiente Regional Puro Ancash no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3092-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Fuerza Loretana respecto al proceso electoral regional de Loreto. Por la organización política Fuerza Loretana concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiclino. Señor letrado, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Solicito muy respetuosamente se sirva a declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución número 21 emitido por el Jurado Electoral Especial de Maynas, el cual resuelve excluir al ciudadano Iván Enrique Vázquez Valera de la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del gobierno regional presentado por la organización política Fuerza Loretana. Señor presidente, dignos magistrados, se le atribuye a mi patrocinado haber mentido en su hoja de vida en cuanto a los estudios cursados en el extranjero. Se dice que no había estudiado en la Universidad del Rey como se consignó y que no tendría el título de magíster. ¿Qué sucede, señor presidente? Mi patrocinado llevó un máster a distancia en gestión y análisis de política pública y el cual está plenamente demostrado en autos. Este máster de distancia, gestión y análisis de política pública fue organizado de manera conjunta por la Universidad Carlos III de España, la Fundación Internacional de Administración y Políticas Públicas, FIAP, y el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. El Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres de la República del Perú participó como colaborador del máster a distancia en gestión y análisis de políticas públicas. El diplomado en participación otorgado a mi patrocinado Valera Máster en gestión y análisis de políticas públicas por la Fundación Internacional de Administración Políticas Públicas, FIAP, y el Instituto Nacional de Administración, INAP, acredita su participación y culminación del máster mencionado con 60 créditos equivalente a 600 horas. ¿Existe la Universidad Carlos III Madrid en el país extranjero de España? Sí, señor presidente. ¿Llevó los módulos obligatorios para aprobar esto? Sí, señor presidente. ¿Llevó los módulos operativos? Sí, señor presidente. ¿Llevó los módulos específicos? Sí, señor presidente. Asimismo, está demostrado que llevó los 60 créditos y equivalen a 60 horas. 600 horas, señor presidente. Pero ¿qué sucede, señor presidente?
se dice que no estaría reconocido este máster por la Asamblea Nacional de Rectores. Y al no estar reconocido por la Asamblea Nacional de Rectores, en consecuencia, no existe. Y con lo cual mi patrocinado habría faltado a la verdad, más allá de que en la resolución recurrida se hace un análisis de que si estuvo con Y, con I latina, que si tenía el sello de España, que si el instituto existía o no. Lo que sucede, señor presidente, dignos magistrados, es que en realidad mi patrocinado sí llevó este curso, porque hubiera mentido si es que no lo hubiese llevado. Lo que hay es una equivocación en cuanto a la transcripción de los datos del curso que llevó a distancia en España. ¿Y qué es lo que debería consignarse, señor presidente? Nombre del centro de estudios, INAP y FIAP. Y lo que existe es la Universidad del Rey de España. Lugar, España, Madrid, Perú, Iquitos, enseñanza a distancia. Especialidad, gestión y análisis políticas públicas. Estado concluido, grado, título, fecha de inicio 2007, fecha de término 2009. Señor presidente, en todo caso, lo que existe es un error de tipeo en cuanto al grado, que es concluido, porque no está inscrito en la Asamblea Nacional de Rectores y el Perú no reconoce aquello que no está inscrito en el extranjero. Y en segundo lugar, en cuanto al centro de estudios que organizó este evento. Por estas consideraciones, porque lo que existe, señor presidente, la Universidad del Rey de España, y lo que es, quien organizó fue el Instituto INAP y FIAP, en coordinación con la Universidad San Martín de Porres. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, por la majestad de la ley y el derecho, solicito muy respetuosamente se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. ¿Esto concluyó nomás su patrocinado o acreditó su diploma, grado de magíster? El documento que existe en auto, señor presidente, dice estudios concluidos. Sí. Pregunta, señores. Pregunta. Al voto. Número 49, expediente 3095-2014. Recurso de apelación interpuesto por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral distrital de Uchumarca. El partido político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3096-2014, recurso de apelación interpuesto por el partido político Solidaridad Nacional respecto al proceso electoral municipal provincial de Jauja. El partido político Solidaridad Nacional no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3097-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna respecto al proceso electoral distrital de Quilahuani. El Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3064-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Fuerza Huancavelica respecto al proceso electoral municipal distrital de San Isidro. La organización política Fuerza Huancavelica no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 2562-2014, recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Regional Autogobierno Ayllu respecto al proceso electoral municipal distrital de Taray. Por el Movimiento Regional Autogobierno Ayllu concurre el abogado Martín de Acevedo García. Letrado de Acevedo, lo escuchamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Aquí primero, antes que nada, quisiera hacer una aclaración, una precisión. Nosotros presentamos un recurso de apelación. En estos momentos estoy aquí como si fuera a defender un recurso extraordinario, porque en efecto lo presentamos. Pero habría que precisar que nosotros presentamos un recurso de apelación y el Jurado Nacional de Elecciones, con fecha 9 de septiembre, emitió la resolución 2512 de este año. Pero el día de hoy, a las 9:10 de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones, el pleno que usted dirige, señor presidente, señores magistrados, ha emitido la resolución 2856, reconociendo que, en efecto, no nos concedieron el uso de la palabra en esa oportunidad y están declarando nula la resolución 2512, la que acabo de mencionar, con fecha 9 de septiembre. El día de hoy, señor presidente, a las 9:10 de la mañana, cuando yo ya estaba en camino para acá,
habiendo sido citado anoche por teléfono para hacer el uso de la palabra en el entendido que era el recurso extraordinario. Con esa precisión, señor presidente, en todo caso, desde el punto de vista de forma de esta parte, decir que nuestro recurso extraordinario, al ser declarado nulo la resolución original, no tiene objeto, supongo yo que habida cuenta que es un costo bastante considerable, 2.850 soles si no me equivoco, lo que se paga para recurso extraordinario, eso va a quedar sin efecto en su momento y en su oportunidad como una cuestión de forma respecto de ello. Lo que voy a sustentar es la apelación, entonces, señor presidente, recién en esta oportunidad, aprovechando y habiendo visto ya esta corrección del error cometido. Señor presidente, en el fondo de la apelación de mi candidato, que viene de toda la lista que se presenta a las elecciones de Carmen Salcedo en Ayacucho, hay tres cuestionamientos, señor presidente. El primer cuestionamiento es que si el recurso de apelación se interpuso, a tiempo. En segundo lugar, si en efecto se llevó a cabo el proceso de democracia interna. Y en tercer lugar, si el cronograma electoral estaba aceptado como tal. Habría que hacer la precisión siguiente. En el recurso de apelación, si este se llevó a cabo, si este se llevó a tiempo, hay todo un enredo que produjo el Jurado Electoral Especial que finalmente termina de reconocer que su notificador notificó mal la resolución 005. Consecuentemente, ellos mismos con la resolución 009 reconocen dicho error de notificación y nos conceden el recurso de apelación vía una queja. Acá estamos en ese recurso de apelación respecto de la forma y habida cuenta Doctor Martín, disculpe, usted mencionó Ayacucho, de acuerdo a la tabla. Perdón. Cusco. Sí, disculpe usted. Estamos en una mañana de confusiones, disculpe usted. Yo también ya me estoy confundiendo. Por esto es Taray, Calca, Cusco, concretamente. Señor presidente, señores magistrados, reconoció, decíamos, el Jurado Electoral Especial que había cometido ese error de notificación y consecuentemente anuló todas sus resoluciones y nos concedió la apelación, y aquí estamos en el fondo de la apelación. Sobre el fondo de la apelación, señor presidente, si el Jurado Electoral distrital tenía la autorización del Jurado Electoral Regional, existe un acta que hemos adjuntado con la apelación donde se le da esta facultad, habida cuenta, señor presidente, señores magistrados, que el Comité Electoral Regional no iba a poder materialmente estar en las 108 municipalidades distritales y provinciales que tiene el departamento del Cusco. Imposible materialmente. Consecuentemente se presenta el acta y se reconoce entonces a partir de ahí que el Jurado Electoral Especial reconoce también en sus resoluciones que en efecto eso era factible. Y finalmente el único cuestionamiento que quedaría y que pido que se me atienda brevemente ahí es si en efecto se llevó a cabo la democracia interna. Afortunadamente, señor presidente, señores magistrados, ustedes hace poco en la resolución 2467 en el expediente J 2014-02296 ante un recurso extraordinario interpuesto por el Partido Popular Cristiano en el caso de ATE, específicamente del señor Dupuy, del candidato señor Dupuy, ustedes han glosado un párrafo larguísimo en el considerando 17, donde llegan a la conclusión que más allá de los errores que pueda haber en el procedimiento, de las voluntades que pueda haber en el procedimiento, de lo que materialmente pueda hacerse dentro del procedimiento, lo importante, dicen ustedes en esta resolución, señor presidente, es que se lleve a cabo la finalidad del objeto que es la democracia interna y los candidatos en efecto participen en ella. Ustedes lo dicen clarísimamente aquí y me voy a permitir leer este párrafo con lo cual termino. Interpretando a la luz de los fines que persiguen las normas que regulan la democracia interna. Doctor Martín de Acevedo, omítalo, sí. Lo leemos. Ya. Sí, señor presidente. Concretamente, ustedes dicen aquí que lo importante es que se haya llevado a cabo la democracia interna y que en efecto estos candidatos hayan sido elegidos no a dedo, sino por el ejercicio de la democracia interna. Por esas consideraciones de fondo y por las de forma ya explicadas, venimos a pedir la nulidad de la resolución de primera instancia que declaró en su momento improcedente la inscripción de la lista de candidatos de mis patrocinados a la Municipalidad Distrital de Taray en el Cusco. Señor presidente, señores magistrados, he terminado. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Al voto. Señor presidente, no hay más causa que llamar. Bien, las audiencias han concluido. Se levanta la sesión, puede retirarse, señores.